Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenos días, amados hermanos, amados pastores y aquellos amigos que en este momento, a todos aquellos que se están ya conectando a estas redes sociales, que saben que es un tiempo en el cual vamos a acercarnos a través de su bendita palabra de nuestro Dios, acercarnos a lo que Él quiere, al conocimiento que necesitamos tener para poder buscar agradar a nuestro Padre eterno. Hoy en este día, pues yo me siento gozoso, no sé ustedes. Estamos ya entrando en un tiempo de frío, ¿verdad? No sé cómo sientan allá, si están sintiendo ahorita mucho frío, porque ya estamos entrando en ese tiempo de ese frío de invierno, ¿verdad? Esa temporada que tantos anhelan, que tantos esperan, porque es un tiempo en el cual mucha gente se siente gozosa, que reciben aguinaldos, que reciben cajas de ahorro, infinidad de cosas, ¿verdad? Que tienen un medio, pues será temporal nada más, pero un mejor medio de vida a través de que tienen ciertas bonificaciones en sus empresas. Pero sabemos que el enemigo siempre está atento para aprovecharse de esas situaciones, ¿verdad? Y suceden muchas cosas para poder quitar esa provisión, ese sustento, y se hacen fiestas y muchas cosas para poder lograr que aquella bendición que han recibido de fácil manera la pierdan, ¿verdad? Pero si tú eres hijo de Dios, tú estás al pendiente de lo que tu Padre Eterno te va a guiar para que vivas una vida mejor. Y es lo que estás haciendo ahorita. Si estás sintonizando este medio es porque te interesa tener un cambio en tu vida, una mejor manera de vivir. Hoy en este día vamos a hablar de un tema que, pues, todavía no estamos en la Navidad, ¿verdad? Pero estamos muy cercanos a ese festejo de la Navidad. El tema de hoy se titula No había lugar para ellos en el mesón. Y cuando digo no había lugar para ellos, estoy hablando en plural, ¿verdad? Que era una familia que eran los padres de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo en el vientre de su madre, que andaban buscando un lugar para poder llevar a cabo ese nacimiento de nuestro bendito Salvador. Pero llegaron a un mesón y no había lugar ahí. No había lugar, tuvieron que irse a otro lugar más humilde. Dice que no había lugar. Así sucede muchas veces porque no hay un lugar donde Él pueda habitar, nuestro Señor Jesucristo. Habemos tantas almas que andamos perdidas, vagando en el mundo, sin un consuelo, sin una salvación. Y Él quiere ese lugar, Él quiere entrar a ese lugar, a ese templo que eres tú, para poder transformar tu vida. Pero ¿qué dice este título? No había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? El mesón eran lugares, pues vamos a ponerlo como unos lugares donde había ciertos lujos, ciertas comodidades. Pero ¿dónde fue a nacer nuestro Señor, nuestro bendito Salvador? En un lugar humilde, en un pesebre fue puesto, ¿verdad? En un lugar donde pues había mucha humildad. Y así es con nosotros. Dice que es muy más difícil que un rico entre
al reino de Dios, ¿verdad? El que busca la humildad y que también tú tengas esa humildad. Nosotros debemos de ser humildes, es una de las características que se deben de ver en todo cristiano. Pero aquí en el mundo se acerca una época del año muy especial para muchos. Para muchos es muy especial, para aquellos que son invadidos por ese espíritu navideño. No sé si hayas oído eso que dicen, ay, siento el espíritu navideño, ¿verdad? Las posadas, las fiestas, la pachanga. Tú sabes de qué te estoy hablando. Que anhelan ese tiempo. Pero hay muchos que ese tiempo les recuerdan situaciones difíciles, feas, porque tal vez en ese tiempo partió alguno de sus familiares queridos y recuerdan que en lugar de pasarse una noche de festejo como lo hacen, lo acostumbran, se pasaron una noche velando a su familiar, ¿verdad? Son casos muy tristes que también hay quien recuerda con tristeza esa fecha. Pero hay quienes pues lo recuerdan con gozo. ¿Y por qué con gozo? Porque están festejando el nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Y digo esto porque tan solo en unos días muchos estarán celebrando esa Navidad, ¿sí? La razón de esta celebración es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero desafortunadamente hay muchas polémicas con respecto a esta celebración. Muchas polémicas que tú has oído, siendo cristiano, no siendo cristiano, andando en el mundo, andes con quien andes, han surgido muchas polémicas cuando se tocan estos temas ya con más profundidad, que para muchos es una fecha especial llena de gozo, ¿verdad? Pero para muchos es una fecha llena de depresión, de angustia, de soledad, de pobreza. De todo hay dicen que de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Y sí sabemos que de todo podemos encontrar. Muchas veces te has encontrado que tú vas caminando y ves que a un ladito hay una fiesta, una gran pachanga, y al otro lado hay un velorio, ¿verdad? De una persona que partió. Pero así es este mundo. Para otros la Navidad es como una fiesta pagana. Muchos ven como que la Navidad es una fiesta pagana, sin ninguna justificación bíblica de que Cristo hubiese nacido el 25 de diciembre. Se pelea mucho por la fecha en la que Él nació y que por qué van a festejar ese día si ese día no nació nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha profundidad que se habla que de los druidas y antecedentes de que el por qué no se debe de festejar. Pero no nos vamos a profundizar ahorita en ese tema de su origen totalmente, ni el por qué, sino vamos a ver otros puntos que probablemente sean más sencillos y más importantes. Otra razón por la cual dicen que van en contra de que se festeje la Navidad, porque hay quienes van en contra y quienes están a favor. Y en todos los lugares, sean religiones o sean congregaciones, hay mucha polémica al respecto. Y otra de las razones es porque dicen que Dios prohíbe este tipo de celebración, que no es grata ante nuestro Padre Eterno, esta celebración, que por eso no es bueno celebrar la Navidad. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Colosenses, pero no sin antes pedirle a nuestro Padre Eterno que sea Él el que permita a nuestro espíritu, al Espíritu Santo, que entre en nuestro templo, para que Él sea el que nos guíe en esta mañana. Allá donde tú estás también acompáñame para pedirle esa unción del Espíritu Santo. Padre Eterno, yo sé que tú nos amas y que tú quieres que te conozcamos, y es por eso que en este momento me dirijo a ti para pedirte que en tu infinita misericordia tú permitas que tu Espíritu Santo nos revele este mensaje que he preparado, pero yo sé que tú tienes algo mejor, Señor, y que muchas veces lo que preparamos, tú en el momento que lo estamos disertando, tú nos das esa unción y ese discernimiento para que podamos hablar lo que verdaderamente conviene a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro ser. Sé que tú nos amas y que es por eso que tú permites que tengamos
este tiempo en el cual compartamos tu bendita palabra. Yo te pido en tu infinita misericordia que seas tú guiándonos en esta hermosa mañana y te doy gracias por la oportunidad que nos das de conocerte y de acercarnos a ti cada día más, Señor. Gracias y estamos en tus benditas manos, Padre eterno. Y dice así en la bendita palabra de nuestro Dios en Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tenemos que andar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es andar en Él? Es seguir sus pasos. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no vamos a llegar al Padre si no es a través de Él. Tenemos que conocerlo primero para poder andar en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Tenemos que arraigarnos a Él, aferrarnos a Él. Y tenemos que ser sobreedificados sobre su palabra, sobre su conocimiento. Tenemos que ir creciendo conforme lo vayamos creciendo. Dice, y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Tenemos que estar confirmados en la fe. La fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones. ¿A qué se refiere con esto? Hay muchas tradiciones en el mundo que verdaderamente a Dios no le agrada y que nosotros muchas veces podemos ser engañados, como hace poco acaba de pasar, eso que festejan en el mundo el Día de Muertos, el día de Halloween, ¿verdad? Cómo disfrazan las cosas y cómo a los niños les hacen ver que es algo agradable, algo grato, porque les dan regalos, les dan dulces, los disfrazan, los maquillan. Para ellos es como un juego, es un gozo, porque son niños. Ellos no tienen ese conocimiento que nosotros como adultos ya lo tenemos. Pero ¿quién es quien lleva a esos niños? Los adultos, los que son cabezas de familia, los que deben de guiarlos por el buen camino, mostrarles el camino hacia el Padre, las cosas buenas. Pero el enemigo es astuto y usa tantos engaños para atrapar y conquistar y desviar del camino correcto a las almas. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos. Dice que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Como leímos aquí, por esas filosofías huecas, según las tradiciones. Hay muchas tradiciones en el mundo que para la carne son agradables, pero hay una lucha entre la carne y el espíritu cuando tú ya estás dentro del camino de nuestro bendito Salvador. Dice, de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si tú encuentras que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, te dice que hagas eso, adelante, porque es un mandato de Dios, porque es una imitación hacia Cristo, porque es un seguimiento hacia Cristo. Pero aquí dice bien claro que es un engaño de los hombres, conforme a sus rudimentos de ellos, que son cosas de hombre. Son celebraciones que el hombre ha inventado, que no están basadas en la palabra de Dios. Pero esto tiene mucha profundidad. Necesitas quedarte hasta el final para que este mensaje pues sea de mayor, que sea aclarado, ¿verdad? Porque si no lo vemos completo, nos vamos a quedar a medias y se va a entender mal el mensaje. Por eso es necesario que te quedes hasta el final para que veamos la conclusión y todo de qué estamos hablando, sobre estos festejos navideños. Otra razón es que la celebración de la Navidad no es un mandato divino, y verdaderamente no lo encuentras en la palabra de Dios que diga que tengamos que celebrar la Navidad. Así como tal, no. Pero podríamos encontrar escrituras que
te pueden decir que sí hay que celebrarlo, ¿verdad? Pero vamos a comprobarlo, vamos a seguir leyendo. Si repasamos la historia del origen de la Navidad, descubriremos que su fundamento es de ritos paganos. Si te profundizas en un estudio más profundo, siempre vas a llegar a la conclusión que esto viene de ritos paganos desde que se empezó a llevar a cabo esta celebración. Pero no nos vamos a profundizar ahorita en esos estudios. En Mateo 15:7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí él se refería a los fariseos de aquel tiempo, los que estaban ahí en ese momento con él. Pero ¿cómo se refería a ellos? Como hipócritas, ¿verdad? Y decía que de labios lo honraban porque según ellos conocían, bueno, no según ellos conocían la ley, conocían la palabra de Dios, pero no la ponían por obra como debería de ser. La hacían a su conveniencia, la arreglaban a su manera, no seguían la obediencia que deberían de seguir. Y dice que también aquí, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es lo que sucede muchas veces con las tradiciones, son mandamientos de hombres. Son como esas doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios. Son cosas que Dios no había mandado en su palabra, pero ellos bajo sus propias interpretaciones, bajo sus propios entendimientos, bajo su propio criterio, imponían a las personas como si fuera de parte de Dios estas costumbres, estas doctrinas. El cristiano verdadero sabe lo que es malo y lo que es bueno, porque verdaderamente se está acercando al camino de nuestro Señor Jesucristo, al camino de Dios, y conoce el camino. Hubo quienes decían que no conocían, no sabían cuál era el camino, pero ¿qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú eres cristiano, tú conoces el camino, sabes que el camino es nuestro Señor Jesucristo, que a Él es al que debes de seguir, sus enseñanzas, sus estatutos, lo que Él nos dejó como ejemplo. Lee los evangelios, cómo Él nos muestra ese camino. Y nos manda que nosotros llevemos el evangelio a todas las naciones. Pero eso Dios le dice en su palabra. Por eso Dios dice en su palabra: hoy pongo delante de ti el bien y el mal y tú eliges. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a un cristiano, eso se lo está diciendo a los cristianos, que hoy pongo delante de ti el bien y el mal y tú eliges. Porque tú ya debes de saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué viene de Dios, qué viene de ti y qué viene del diablo? Tú tienes que tener ese discernimiento cuando habla Dios, cuando eres tú y cuando es el enemigo. Porque a veces el enemigo ni siquiera te está viendo, porque Él no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Él tiene legiones de ángeles que están a su servicio, pero Él no puede estar en todo tiempo, en todo momento, viéndote qué haces. Solamente que tú ya estés como un encargo especial, que Él haya mandado huesos potestades que te estén vigilando todo el tiempo, entonces sí te lo creo. Pero dice que Él se vino con una tercera parte de ángeles, ¿verdad? Tiene más ángeles Dios que Él. Tiene 2/3 Dios y Él tiene 1/3. Entonces hay más ángeles al servicio de Dios que al servicio del enemigo. Y a veces no creo que alcance a cubrir lo que es todo el mundo. Pero pues es astuto y se da sus mañas para, pues no sé cómo le haga, pero vemos que sí hay mucha presencia de Él en el mundo, ¿verdad? En muchos lugares, ya por donde quiera. Pero a veces no es Él, a veces es uno, sus actos, sus malos pensamientos. Pero siempre culpa uno al enemigo. Siempre dice que Él, es que el diablo me está, es que el diablo aquello.
Y a veces ni siquiera está Él ahí presente. Por eso Dios dijo que hoy pongo delante de ti el bien y el mal y tú eliges porque debes de saber elegir. Porque es igual, porque eres guiado por el Espíritu, porque ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos lo dice en Romanos 8:1, que los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya no le deben nada al diablo. Y si tú eres cristiano, ya andas conforme al Espíritu, por eso tienes la capacidad de discernir esto. ¿Sí? En Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué entendemos con esto? Que solamente el temor a Dios que ellos tienen, que ellos tenían en ese momento, solamente era como un mandamiento que les habían enseñado. Es como aquellos que se aprenden la Biblia de memoria, te conocen la Biblia versículo por versículo, y a mí me sorprenden muchos que no, hombre, apenas estás hablando algo y ya te dijeron, sí, en Juan 3:23 y que Mateo 2:11, y dices, órale, pues, sabe mucho, ¿no? Pero si ves su forma de vida, si ves sus frutos, te das cuenta que de nada le ha servido saber, conocer tanto de la palabra de Dios. Pero es porque no han tenido ese entendimiento, esa revelación. Así es como aquí lo expresa, que su corazón está lejos de Él, lejos de nuestro Padre eterno. ¿Puede todo esto ser verdad? Todo esto que estamos hablando acerca de que muchos no quieren festejar la Navidad y por qué no la festejan. Todo esto puede ser verdad, pero pasemos ahora a la palabra de Dios. Dice, independientemente de lo que hagan y cómo lo vean los testigos de Jehová, porque ellos no celebran la Navidad, pero no vamos a juzgarlos a ellos ni a hablar de ellos ahorita, sino que así como los testigos, también los católicos, los mormones, los adventistas, los legalistas o algunos cristianos también, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay muchos que ven esta fecha de la Navidad a su manera, de muchas maneras, y hay muchos juicios, hay mucho problema con esta situación. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Tú cómo ves esto de festejar la Navidad o no festejarla? Porque la salvación es individual y tú tienes tu propio pensamiento, tú tienes tu dominio propio. ¿Qué vas a hacer si te invitan a una posada a festejar esa Navidad? Tienes que saber cómo actuar como un cristiano, como un hijo de Dios verdadero. Y no te tienes que equivocar, porque si también tomas una mala decisión, serías como piedra de tropiezo para que otros que tal vez se puedan convertir ya no lo hagan por tu actitud, por tus malas decisiones. Entonces tienes que saber qué decisión vas a tomar, que es muy importante para un cristiano. Tú sabes que Jesús nació, ¿verdad? Que hubo un día que Él nació, pero te gozas con el nacimiento de Él. ¿Te gozas recordando el nacimiento de Jesús? Puedes tomarlo de dos formas. Ya vimos que hay polémicas porque dicen que Él no nació el 25 de diciembre. Puedes tomarlo como una fecha del nacimiento o como un evento. Hay dos formas de que lo tomes, como un acontecimiento o como una fecha. Si lo tomas como una fecha o como un cumpleaños, ya estamos mal, ¿verdad? Porque no sabemos la fecha en que Él nació y no sabemos nada al respecto. Entonces no podríamos celebrarlo porque estaríamos erróneos en celebrar en un día equivocado. Pero si lo tomas como un acontecimiento, entonces gózate.
gózate porque ese acontecimiento sí sucedió. Jesucristo nació. ¿Sabes en dónde nació? ¿Sabes por qué nació? ¿Cuál era su función de venir a esta tierra? Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso debemos de gozarnos, porque tanto nos ama Dios, que mandó a su Hijo, vino y nació con un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese unigénito Hijo de Dios? Que nosotros nos salvemos, seamos salvos y obtengamos esa vida eterna. Que nuestro nombre sea apuntado en el libro de la vida y que un día cuando partamos de este mundo, estemos registrados ahí como verdaderos hijos de Dios. Y gracias al sacrificio que Él hizo, gracias a que Él nos mostró el camino, porque estamos hablando de que Él es el camino, ¿verdad? Y nos lo mostró. Él no fue egoísta, como en muchos lugares. En muchos lugares son egoístas y no quieren compartir la palabra de Dios, porque dicen que no des las perlas a los cerdos, ¿verdad? Pero para empezar a veces ni saben a qué se refieren con esos cerdos, quiénes son esos cerdos de los que están hablando, pero se reservan y no comparten ese alimento que reciben, creyendo que ellos son los únicos que van a ser salvados, que ellos son los únicos que tienen ese derecho a ese alimento. Sucede constantemente. No sé si tú has ido a iglesias a tu alrededor que te hayan invitado algún día y has escuchado eso o que simplemente se callan para que no te enteres del mensaje, de las buenas nuevas, ¿verdad? Sucede eso, amados hermanos. Hay egoísmo en la misma iglesia también, que no quieren compartir esas perlas que a veces el Espíritu Santo nos las da. Pero si eso haces, yo estoy seguro que no te va a volver a dar esas perlas, porque pues si te las das por algo es para que las compartas, pero si Él ve que no las compartes, ¿tú crees que a Dios le va a agradar darte sabiduría, darte entendimiento, si lo vas a guardar, si nomás va a ser para ti? Es como aquella escritura de los talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 5, otro 4 y a uno le dio 1 y que lo guardó y no lo puso a trabajar. ¿Qué pasó con él? Le fue mal. Así es con nosotros, amados hermanos. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y para eso es la palabra de Dios, para compartirla, para que todo el mundo sea salvo, no para ocultarla. Y si tú tienes algún mensaje y lo quieres compartir, compártelo a donde estés. Si tienes la oportunidad, muchas veces vas manejando en tu carro y ves que hay una multitud de gente. Ahorita todavía podemos hacerlo. Ahí bájate y háblales de Dios. Y puedes traer un micrófono, una bocina. Lleva el Evangelio. No es difícil, amado hermano. Muchas veces andas cargando en tu cajuela cosas inútiles, inservibles. ¿Por qué no siempre andar cargando una buena bocina y a predicar, a compartir ese Evangelio? Para que la gente que te escuche conozca del mensaje de Dios, conozca de la salvación, conozca la vida que está llevando, esa vida que los están llevando al infierno. Que no es grato si tú sientes pasión por las almas. Ese es el lema de nuestra iglesia, pasión por las almas, y verdaderamente se siente esa pasión que queremos que ninguno se pierda, como lo dice aquí la palabra de Dios. A veces podríamos decir que no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero muchas veces perdemos el tiempo en otras cosas innecesarias. Todo es cuestión de que, dice Dios, esfuérzate y sé valiente, que tú quieras hacerlo y Él te va a poner las cosas en los medios, la sabiduría y el tiempo. Él es dueño de todo, amado hermano. Él puede alargar el tiempo, acortar el tiempo. Él puede impedir, Él puede darte un camino, no sé, abrir brechas, puede tumbar barreras, obstáculos. Es hermoso cuando tú ves la gloria de Dios. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta.
la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está en Mateo 1, 22 y 23. Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo decía que se iba a llamar? Emmanuel, ¿verdad? ¿Y qué significa Dios con nosotros? Verdaderamente Dios estuvo con nosotros. ¿Cómo le decía Jesús a sus discípulos cuando le dijeron, muéstranos al Padre? Y decía, pues ¿cómo es posible tanto tiempo que han andado conmigo y no han visto al Padre? Porque todo lo que Él hacía era lo que el Padre era, nos lo mostraba aquí en vida. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, ser como Él es, como Él fue y como sigue siendo, para que en nosotros vean a Cristo Jesús, para que cuando nos vean a nosotros lo vean a Él, como Él decía que el que vio a Él, vio al Padre en Él. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo para que en nosotros se vea nuestro Padre eterno a través de las enseñanzas de su amado Hijo Jesús el Cristo. En realidad sabemos que nadie conoce la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos sacar deducciones viendo que cuando fue el tiempo de las elecciones, las votaciones, cuando los tiempos de que hacía frío, que no hacía frío, y sacar una estadística más o menos, aproximarnos a la fecha en la que Él nació. Pero yo creo que eso no es tan importante para nosotros. Lo más importante es que nosotros entendamos el mensaje de nuestro bendito Salvador y entremos en obediencia a ese mensaje. Que debemos de ser obedientes, porque es lo que nos va a dar la salvación, la obediencia, es lo que más le agrada a Dios. No que seamos doctos en el conocimiento de fechas y cuestiones históricas, sino que seamos obedientes, conocedores de la palabra, sí, porque no podemos obedecer algo que no conocemos, no podemos obedecer mandatos que no conocemos. Entonces sí tenemos que conocer, leer las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que le agrada a nuestro Padre Eterno. En realidad el nacimiento de nuestro Señor y Salvador debe de ser algo que debemos celebrar todos los días. Todos los días debemos de celebrar ese nacimiento, porque desde el momento en el que Él nació, ya entró la salvación para nosotros, para todo aquel que en Él crea, dijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo sí lo creo, yo creo que tú también lo crees. Y celebrar todos los días, ya que fue la fecha en la que Dios permitió que el único capaz de redimirnos de nuestros pecados viniera a este mundo. Pero la fecha la puso Él, nuestro Padre Eterno. Él supo en qué día exacto Él tenía que nacer, porque todo ya estaba escrito de cuándo Él iba a venir y lo que Él iba a hacer. Por eso cuando Él partió de este mundo, cuando estaba ahí en la cruz, ¿qué dijo? Padre, todo se ha cumplido. Y es que Él cumplió con todo lo que estaba escrito, profetizado sobre de Él. Y se dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y sí vino a cumplirla y la cumplió. Todo lo que estaba en la ley escrito de Él lo cumplió al pie de la letra. No se brincó nada, todo lo cumplió. Y esto es algo que está muy claro para todos. En Hechos 4:12 vamos a ver qué dice. Yo creo que sí está muy claro para todos esto que acabamos de hablar, ¿verdad? Y en Hechos 4:12 dice, cuando leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, la mayoría de las personas se les olvida agradecerle a Dios todos los días el perfecto sacrificio de su Hijo en la cruz. Todos los días tenemos que agradecerle ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Si tú ya estás en el camino de nuestro Señor Jesucristo, es algo que tienes que hacer todos los días. Dice que oremos en todo tiempo, en todo momento. Debemos estar preparados en todo tiempo. Pero
En verdad, cuando nuestro Señor Cristo Jesús nació, hubo una gran fiesta. En verdad hubo una gran fiesta. Por eso es que a veces tú podrías también festejar el día en el que nació, no lo sabes. Pero para nosotros, todos los días, Él nace en nosotros. Cuando nos levantamos, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cada día, porque oramos al Padre. Y cuando tú has orado el Padre nuestro, tú pides que, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Es cuando pedimos que nazca en nosotros nuestro Señor Jesucristo, cuando pedimos que venga ese reino a nosotros. Dice, danos nuestro pan de cada día. ¿Tú sabes quién es el pan de cada día, ese pan de vida? Es nuestro Señor Jesucristo. Y en la oración Él nos enseñó que debemos de pedirle al Padre que nos dé ese pan todos los días. Entonces todos los días nosotros debemos de festejar ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hacer fiesta de gozo. Por eso dice que nosotros aún en las tribulaciones nos tenemos que gozar, porque sabemos que Él está con nosotros. Esto es algo que está bastante claro. Vamos a ver en Lucas 2, 9 al 14. ¿Sí? Cuando leemos, y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fíjate, imagínate una fiesta así, que veas a los ángeles de Dios, ¿verdad? Dice que un ángel de Dios descendió y se veía su resplandor. Si nosotros viéramos eso, ¿cómo te sentirías? Algo tremendo, ¿verdad? Y tuvieron un gran temor. Yo creo que también a nosotros nos daría temor porque no estamos acostumbrados a ver esto, ¿sí? Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. Nosotros recibimos esas nuevas cuando empezamos a conocer a nuestro Señor Cristo Jesús. Y nos gozamos, porque empezamos a conocer algo que no conocíamos, algo que ignorábamos, que es lo que nos va cambiando nuestra vida, nuestra forma de vida, que nos va transformando, alejando de todo pecado, de toda esa mala manera de vivir. Esas son las buenas nuevas que Él trae, esas nuevas de gozo, ¿verdad? Claro que nos gozamos porque estamos viendo esos cambios en nuestra vida. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Él les traía la noticia de que había nacido ese Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo. Dime si no era para gozarse en ese tiempo, y hoy nos seguimos gozando. Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Creo sin duda alguna que esto describe una gran celebración, como les decía. Esto describe esa gran celebración el día que nació nuestro Señor. Así como está descrito, me imagino cómo estaba ahí todo el ambiente, el panorama, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Porque también recordemos que en ese tiempo había unos magos, ¿verdad?, que estaban enterados de que iba a nacer. Que de alguna manera ellos tenían ese mensaje, esa revelación de que iba a nacer. Esto lo vemos en Mateo 2:1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos. Aquí dice unos magos, pero muchas veces has oído hablar que dicen que los 3 reyes magos, ¿verdad? Pero aquí no dice que el número de cuántos eran, aquí dice nada más unos magos. Pero probablemente en algunas otras versiones ya lo encuentres de esa manera, ¿verdad? Pero ahorita estamos leyendo lo que dice en la Reina Valera 1960. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Iban a hacerle fiesta, a adorarlo, a alabarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, y convocó todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Sabían que iban a ser ese rey, pero no tenían el entendimiento de todo lo que iba a suceder, ni cómo iba a suceder, ni cuál era su misión. Y muchos, aún sabiéndola, no la aceptaban, no la querían aceptar. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la misma pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo de Israel. Ese guiador fue nuestro Señor Cristo Jesús, que es el que nos guía por el camino. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él estaba mintiendo que le iba a adorar, pero él lo que quería era su muerte. Él no quería que ese niño naciese y creciese por temor a que le tumbase su trono, ¿verdad? O por otras situaciones que no vamos a tocar ahorita. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esa estrella fue la que los vio hacia donde estaba el niño, y sí, llegaron con el niño como era su propósito, pero ellos tenían un buen propósito, no como el rey Herodes. Dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es como si habláramos de ese festejo de la Navidad, ¿verdad? Ellos estaban festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaban festejándolo, estaban gozosos por su nacimiento. Tan gozosos estaban que, vamos a ver lo que sigue diciendo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le dieron regalos, tan gozosos estaban que también le dieron regalos, le dieron oro, fíjense, incienso y mirra. Todo eso tiene su significado, pero ahorita no vamos a tocar ese tema. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ellos durmieron en sus sueños, yo pienso que el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, les avisó que las intenciones que tenía Herodes, ¿verdad? Y por eso es que ellos se desviaron y no regresaron ante su presencia de él. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Sus intenciones de Herodes eran matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios siempre está al pendiente
de nosotros. Cuando tú estás en comunión con Él, cuando tú estás en contacto con Él, cuando verdaderamente estás en el camino, Él te va a guiar, Él te va a impedir, Él te va a sustentar. Él se va a encargar de que tú seas ese buen siervo a su servicio. Pero tienes que entrar en obediencia. Este tipo de celebración no es exactamente lo que se debe de llevar a cabo como lo vemos en el mundo. Cuando tú ves una celebración que celebran el nacimiento del niño Jesús, ¿qué es lo que ves en esa celebración? ¿Ves alcoholismo, drogadicción, adulterio, mentira, engaños? Tantas cosas que no le agradan a Dios y según se está celebrando su nacimiento en formas que no le agradan a Él mismo. Es la forma de que celebremos nosotros, si tú quieres celebrar el nacimiento de tu bendito Salvador, de nuestro bendito Salvador. No es la forma que lo hace el mundo. Nosotros no somos de este mundo, recuérdalo. Y sí podemos celebrar, sí, los cristianos sí nos podemos gozar. Mucha gente dice, los cristianos son bien aburridos, los cristianos no se gozan. Pero es porque no saben, no los conocen, ni han vivido una vida cristiana verdadera. Pero nosotros nos gozamos más que ellos, porque lo hacemos en pleno juicio, sin drogas, sin alcohol, verdaderamente, sin mentiras, sin falsedad, sin dañar a nadie. Nosotros nos gozamos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Nos gozamos totalmente, cuando aquellos del mundo solamente se gozan en la carne. Sí se gozan, pero le dan ese gozo a la carne nada más, lo que a la carne le gusta, pero se olvidan de otra parte de la cual están constituidos, que es el alma y el espíritu. Nosotros podemos festejar ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos. Déjame decirte que no, sí podemos. Nosotros debemos de celebrar ese nacimiento, recordando que un día nació Jesucristo. Porque sabemos que un día nació y no fue el 25 de diciembre, eso también lo sabemos. Para ti, para mí, Jesús nació cuando entró en tu corazón, cuando entró en mi corazón. Fue cuando Él nació. Él nació en mi vida, porque antes Él para mí no existía, para ti tampoco existía. Pero cuando Él entró en tu corazón fue cuando Él nació para ti, para mí. Y es el momento de que nosotros festejamos, de que nos gozamos. Muchas veces cuando las personas son bautizadas terminan llorando cuando son sumergidas en el agua. Probablemente en ese momento es cuando entró el Espíritu de Dios verdaderamente en ellos y sintieron ese gozo, esa presencia y terminaron llorando. No sé cómo te sucedería a ti, qué pasó cuando tú aceptaste este camino, cómo te gozaste. Porque si continúas en el camino es porque verdaderamente lo amas. Y porque a pesar de las circunstancias, las adversidades, continúas en el camino, es porque verdaderamente eres un cristiano y amas a Dios. Y sí, celebra cada día. Recuerda ese día en el que entró en tu corazón, en tu mente, y gózate y celébrale, hazle fiesta, ¿sí? También entró en tu hogar, porque al entrar en ti, entra en tu hogar, entra en cada creyente, en cada hogar de cada creyente, pero aquellos que verdaderamente creen en Él. Él dijo en su palabra, si verdaderamente crees en mí, serás salvo, tú y toda tu casa. En Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un príncipe entre los judíos, un principal entre los judíos. Yo creo que tú has leído esa historia de Nicodemo, que él conocía de la palabra de Dios, él era un doctor en la palabra de Dios, era del grupo del Sanedrín, que pues ellos estaban a cargo de todas las cuestiones religiosas en aquel tiempo, porque sí eran religiosos. Dice, este vino a Jesús de noche. ¿Y por qué de noche? Porque no quería que lo vieran, ¿verdad? Porque según él, pues él, ¿qué tenía que ver con Jesucristo? Si se suponía que él sabía mucho. ¿Por qué iba a ir a quien ellos lo menospreciaban, lo minimizaban? Porque también ellos, muchos sabían que era el Hijo de Dios. Y sabían que sí lo era, como este Nicodemo, él sabía que sí era el Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Fíjate, sabía que sí venía de parte de Dios. Y como ellos conocían las profecías de los profetas, ellos saben que un día iba a venir el Mesías. Pero hay quienes todavía siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Y a lo mejor sí va a llegar, pero aquel Mesías que es el anticristo, ya no el Mesías que nosotros ya recibimos, ese que ya vino. Aquí dice bien claro, sabemos, pero ahora en plural. Quiere decir que había más de ese grupo donde él se movía, de esos doctos en la palabra de Dios, de esos del Sanedrín. Porque dice, sabemos que vienes de Dios. Ellos platicaban seguramente y juzgaban a Jesucristo. Bueno, es el Hijo de Dios, pero aquí parafraseando, pero si lo aceptamos, vamos a perder nuestro puesto aquí en este gobierno teocrático, ¿verdad? Ellos ganaban, yo creo que muy bien y tenían una vida muy cómoda y no querían perder esa vida mundana, esos privilegios que tenían en el mundo. Por eso es que no lo reconocían, pero sí sabían quién era él. Si leemos la palabra de Dios, aquí lo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así es que también si Dios no está con nosotros, no vamos a poder hacer nada, amados hermanos. Dice su palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Verdaderamente, si Él está con nosotros, todo lo podemos, porque también dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y aquello que me fortalece es su bendita palabra. Es la que me levanta, es la que me da aliento, es la que me guía, es la que me da seguridad, la palabra de Dios. El que yo esté siguiendo a Cristo Jesús, eso es lo que nos va a levantar. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no has visto el reino de Dios es porque no has nacido de nuevo. Es triste, pero hay muchos que llevan muchos años en el cristianismo, pero no han muerto a ese viejo hombre. No han nacido de nuevo. Y para ver el reino de Dios, para ver la gloria de Dios, tenemos que morir a ese viejo hombre y nacer de nuevo, como una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura. Todo lo viejo, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si dice que las cosas viejas pasaron, ya tu pasado quedó atrás. Ya ese hombre pecador ya fue muerto, fue sepultado, fue crucificado, pero resucitó, como nuestro Señor Cristo Jesús resucitó, en un nuevo hombre. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto que está diciendo la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Si no, no podemos ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo preguntaba él estas cosas, verdad? Sabía que eso era imposible, que se volviera a meter en el vientre de su madre. Jesús le estaba hablando con sabiduría, con esa sabiduría
espiritual. Estaba hablando cosas espirituales, no cosas carnales. Porque Jesús no andaba en la carne, él era espíritu, él andaba en el espíritu. Dice que cuando él se bautizó, descendió sobre de él el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estaba diciendo aquí Jesús? Que tenía que nacer de nuevo, pero morir a eso, a lo carnal. Y ellos no murieron a lo carnal. Ellos siguieron en sus carnalidades, en sus placeres mundanos, en sus beneficios, sus egos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es nacer de agua y del Espíritu? El agua es la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de esa palabra de Dios, tomarnos esa palabra de Dios que entre en nosotros y llenarnos del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos esa dicha de que el Espíritu Santo entra en nosotros y es quien nos guía, quien nos discierne, quien nos revela, quien nos intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando oramos a Dios. Porque Él conoce y sabe de qué manera podemos agradarle. Dice que de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Tienes que andar en el espíritu, ya no en la carne. Olvídate de ese hombre carnal ya murió. Recuerda que ya fue crucificado. Ese viejo hombre ya no existe. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si tú no naces de nuevo, no desechas ese pasado, ese viejo hombre, seguirá siendo carnal. Pero dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y con nosotros sucede lo mismo. Cuando nosotros entramos en este camino, nosotros morimos como murió nuestro Señor Cristo Jesús. Y fuimos crucificados juntamente con Él y volvimos a nacer. Pero ya como una nueva criatura. Dice la palabra de Dios aquí, sigue diciendo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos, no tenemos el control, porque cuando nacemos del Espíritu, el Espíritu es el que nos va a guiar hacia donde tengamos que ir. Tú ni te lo imaginas hacia dónde te va a llevar. Tú tienes que simplemente dejarte llevar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Que Él sea el que tome el control de tu vida, no tú, porque tú ya no existes. Ahora el que existe en ti, el que mueve tu vida es el Espíritu Santo. Tú ya no existes. Deja de existir. Tienes que menguar para que Cristo crezca en ti. Tienes que desaparecer para que se vea a Cristo, ya no a ti. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo era posible, verdad, que él le estuviera preguntando esas cosas? Pero es que muchos son cegados, porque Dios escudriña los corazones. Y si Dios escudriña tu corazón y sabe que verdaderamente le amas, que verdaderamente lo quieres seguir, Él te va a dar la revelación. Dice que escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y eso es cierto, amados hermanos. De lo más vil que te puedas imaginar. Si Él te escogió, Él te va a dar esa sabiduría que va a avergonzar muchas veces a aquellos que creen saber mucho, aquellos que se sienten doctos,
aquellos que se sienten maestros, van a ser avergonzados. Dios es sabio en lo que te manda. Dios te dice que el que se enaltece, Él lo va a humillar, y el que se humilla, Él lo va a enaltecer. Pero ¿cuántas veces hacemos caso de esto? Normalmente nos estamos enalteciendo. No es que yo sé, es que yo estoy preparado, es que yo... No. Tenemos que ser humildes para que Él nos pueda enaltecer. Que no buscamos eso, ¿verdad? Lo que buscamos verdaderamente es la humildad ante nuestro Padre para que Él nos ame. Los cristianos no se reúnen para celebrar esos rituales paganos o una fiesta mundana. Sí, yo sé que tú allá donde te congregas, en la iglesia donde te congregas, no digo tu iglesia porque la iglesia es una sola, la de Cristo, pero ahí donde te congregas, también muchas veces ese día festejan, se reúnen, hacen alguna comida, alguna cena. Está bien, hermano, pero no es la misma función que hacen en el mundo, esas fiestas paganas, sino que se está recordando el nacimiento de nuestro bendito Salvador, aunque no sea en la fecha exacta, pero estamos recordando que un día vino Él para dar su vida por nosotros, y gracias a eso ahora somos salvos. Gracias a eso ahora tienes la oportunidad de haber cambiado en tu vida porque has tenido cambios, porque se están viendo en ti esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos como cristiano. Nosotros los cristianos sí nos reunimos para festejar, pero lo festejamos de otra manera, alabando, glorificando a Dios, reconociendo su esfuerzo, su sacrificio. Nos reunimos para celebrar el nacimiento del Señor, del nacimiento de nuestro Señor en nuestro corazón, del nacimiento del nuevo hombre, del nacimiento del nuevo hombre que eres tú, ahora eres un nuevo hombre, de darle gracias al Padre por su misericordia también que tuvo para escogerte, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y nos dejaron andar en el mundo mucho tiempo, a veces perdidos, con esa oveja perdida, ¿verdad? Pero un día nos halló Cristo Jesús llorando, sufriendo, y nos fue a rescatar. Dejó a las 99 para ir por esa oveja perdida que somos tú y yo. Y ahora que ya nos rescató, sí le hacemos fiesta porque estamos gozosos de que fuimos salvos, de que fuimos escogidos, de que tenemos un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama. Tanto nos ama que envió a su Hijo unigénito y fue el nacimiento de Él, lo que muchas veces celebran en el mundo equivocadamente, de otras maneras. Gracias a su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo creo que tú hoy puedes decir así: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Sé que tenemos errores, tenemos fallas, pero buscamos ser esa nueva criatura cada día. Y buscamos tener la mente de Cristo. Pensar como Él pensaba, tener esa mente de Cristo en todo tiempo, en todo momento. Y si tú se lo pides al Padre que no has logrado, Él te lo dará. Él te va a dar cosas buenas que son para tu crecimiento, para que tú mejores. No te va a dar cosas para perdición, ni para que empeores. Recuerda que Cristo te ama. Nosotros no tenemos ninguna comunión con las tinieblas, así de que si llegas a estar en algún festejo, no va a ser en tinieblas, va a ser conforme a la luz de nuestro Padre. Pues le damos gracias a nuestro Padre Eterno por este tiempo que nos ha permitido de compartir su mensaje, su bendita palabra. Y también te recuerdo que aquí en la iglesia de Hay Poder en Jesús te invitamos, si no estás yendo, si ya estás yendo, pues qué bueno. Sabes que a las 10 de la mañana entramos en oración para pedirle a nuestro Dios la guianza de lo que vamos a recibir, ese alimento que vamos a recibir cada domingo.
La cita es a las 10 de la mañana para que podamos entrar en oración, alabarle y después recibir el alimento a las 11 de la mañana. ¿Sí? Y también va a haber, te doy la dirección si es que tú no te has congregado y estás oyendo esto. Está en la Avenida México, número 7, esquina calle Francia. Esto es en la Colonia Olímpica. Si vas en carro, pues ahí le buscas cómo llegar, y si no, en el metro, a 2 cuadras del Metro Olímpica, ahí está cerca, luego saliendo por el lado de la panadería, a 2 calles, llegando a la esquina hay una farmacia, le das vuelta a mano derecha, y ahí está el auditorio, hay poder en Jesús. Ahí te esperamos y te vamos a dar una atención especial de parte de Dios. Porque recuerda que todo lo que hagas lo vas a hacer como si lo hicieras para Dios. Esa es una enseñanza que nos ha dado en este lugar donde nos reunimos. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Y cuando tú llegues ahí te vas a dar cuenta de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, sus mandamientos, todo lo que un cristiano debe de tener, porque Él nos ama, y si Él te manda ya es por algo, porque te ha escogido para alguna misión que tengas que desempeñar ahí en ese lugar. Recuerda que es en Avenida México, número 7, esquina calle Francia, Colonia Olímpica. Y también le damos gracias a nuestro Padre Eterno que nuevamente nos permite estar transmitiendo a través de la radio. Esto es en la estación Romántica 1380 a las 7 de la mañana. Romántica 1380 a las 7 de la mañana. Puedes sintonizarnos y ahí vas a escuchar las predicaciones de nuestro pastor Eduardo Espejel. Y pues yo creo que todo esto es de bendición. Todo esto es de bendición para tu crecimiento espiritual. Saben que los amamos, Dios los ama y nosotros también los amamos. Hasta la vista, amado pueblo de Dios. Los amamos.